¿Qué les parece a los que se han unido? Si podemos empezar para beneficio de Dale. todos, para premiar la Eh, puntualidad. Y bueno, me toca a mí. Soy Oscar Correa, un graduado de la Universidad Católica Argentina en Ciencias Económicas. Me gradué en Administración, no tuve el privilegio que tuvieron los economistas, pero bueno, me dieron las armas para defenderme en la vida. Y les quiero dar a todos una cordial bienvenida a un encuentro más de SEUCA, que es SEUCA para los que por primera vez se unen a esto. SEUCA es el Centro de Graduados de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina. Después de varias vicisitudes en los últimos 4, 5, 6 años, se ha consolidado un centro de graduados en ciencias económicas, con una comisión directiva, o sea, un grupo de colegas que estamos llevando adelante algunas actividades. Por supuesto, ahora, durante este año, son todas presenciales, pero que nos han dado bastante retorno en cuanto a audiencia. Y quiero decirles que estamos orgullosos, como todos ustedes, los graduados en Ciencias Económicas, de formar parte de este centro y de esta comunidad. Pretendemos que esto se convierta en una comunidad en la cual a la cual nos guste pertenecer, y bueno, y podamos entre nosotros coparticipando y colaborando para tener algo que, al decir no solo de autoridades oficiales del Ministerio de Educación, pero sí concretamente de la Universidad Católica, tener fuertes y consolidados centros de graduados en las diferentes carreras ayuda muchísimo a la universidad. La universidad, en todas sus carreras, y creo que destacadamente en ciencias económicas, ha dado y da permanentemente personalidades que se destacan en el mundo público y privado. Y bueno, y la universidad también le gusta que eso se note, y bueno, y es una manera de consolidar a la institución que nos recibió temprano en nuestra edad y que nos dio las herramientas para avanzar profesionalmente. Este ciclo de conferencias y charlas lo hemos llevado durante estos meses de virtualidad, y bueno, con destacadas personalidades. Nos toca ahora recibir a dos de esas personalidades, graduados de la casa, y la mecánica, y lo pongo al comando de todo esto a Tristán Rodríguez Loredo, que también es un graduado de la casa, colaborando también en el centro, en SEUCA, y que él dirigirá o coordinará, mejor dicho, esta charla. Así que para avanzar en esto, Tristán, te doy la palabra. Bueno, Oscar, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí presentes en esta mañana, que es hoy una de las últimas veces que nos encontramos en virtualidad. Por ahí el año que viene, en todas las actividades iremos mechando porque algo nos enseñó, digamos, de que también este tipo de cosas son posibles, ¿no? Bueno, lo tenemos acá nosotros los graduados de Economía en la UCA somos pocos pero buenos, ¿no? Y entonces aquí tenemos dos de esta muestra. Alejandro Chafuen, que está en la derecha de mi pantalla, eh, obviamente es graduado de Economía, fue profesor de la universidad, me tocó a mí ser su alumno, que me ilustró sobre la escolástica y sobre todos esos autores que eran nombres de calles en algunos lugares solamente, actualmente, bueno, reside en Estados Unidos y preside y es el CEO de la Atlas Economic Research Foundation. Y Roberto Kachanowski, que muchos de ustedes ya lo conocen, porque no solamente es un economista claro, sino que además es mediático, es uno de los que nunca esquivan el bulto, que está presente en muchos de los programas de televisión para hacer contrapuntos y para aclarar situaciones. Así que bueno,
en nombre de los economistas, gracias por poner las cosas también claras y es justamente titular del estudio que lleva su nombre. La dinámica que vamos a hacer ahora, primero va a hablar Alejandro 10 minutos, luego otros 10 minutos para Roberto, y empezaremos ahí con las preguntas que formulen ustedes vía chat o los comentarios que podamos ir haciendo entre los panelistas. Y la pregunta disparadora tiene que ver, digamos, para los dos la hemos puesto así. Luego de las elecciones en Estados Unidos, se abre un panorama diferente o un panorama cambiante. Si algo le faltaba al año 2020, el año de la pandemia, de las grandes cuarentenas, de las políticas económicas de emergencia, en todas partes, también en nuestro país, y ya lo conocemos, pero también pasó en Estados Unidos. Entonces, arrancaría justamente por Alex Chafuen, para que nos cuente desde ahí cómo se vivió, cuáles son las cosas comillas raras que han pasado y cuál es el escenario que ve como más probable que empiece en enero del año próximo, ahora, dentro de 2 meses. Bueno, buenas tardes a todos. Nunca se corrige al presentador, pero yo después de un cuarto de siglo de ayudar a ganar la batalla de ciencia económica fundando think tanks por todo el mundo, corté todos mis lazos con Atlas, que ahora está promoviendo otro tipo de cosas, y ahora soy director gerente de Acton Institute, que ayudé a fundar hace 30 años en el área internacional, y creo que hay muchas posibilidades de colaboración con ustedes. Y básicamente es aplicar la buena economía ayudada de las mejores normas, de los mejores valores, ¿no? Los principios judíos cristianos que muchos de los graduados, la mayoría de los graduados de la católica, la mayoría de los profesores defienden. Así que es un placer. Y algo que yo voy a tratar de concentrarme en la economía, que es lo que más sé. Pero si algo aprendimos es que la economía está entrelazada con muchas otras cosas, como el Estado de Derecho, ¿no? La igualdad ante la justicia, la división del poder. Y que si no, uno no tiene esas condiciones que ayudan a crear este mercado sano, es muy difícil que la economía libre que muchos de nosotros defendemos pueda rendir los frutos que tiene que rendir. Y en esta labor, el trabajo de consenso, el trabajo de grupo que ustedes están haciendo ahora como graduados en la Católica, es esencial. En Estados Unidos, cada uno que participamos en una universidad, en una iglesia, en un hospital, todos nos sentimos parte, que tenemos que colaborar con gente que piensa distinto para lograr las soluciones que necesita el país. Así que, en fin, muchas gracias por hacer este esfuerzo y yo creo que hay una anécdota que les puedo contar con Milton Friedman, que era una especie de mentor mío, porque vivía en el mismo edificio del fundador de Atlas, Anthony Fisher. Decía que hay ciertas cosas en común que tienen los científicos de la misma rama. Por más que Galbraith y Friedman pensaban muy distinto, cuando se enfrentaban al resto de la sociedad, más o menos había puntos en común y podían colaborar en forma más sana que cuando hablaba con científicos de otro lado. Y le digo que en nuestra promoción de Roberto y Juan Carlos Kachanowski, tenemos también un grupo de WhatsApp y la verdad es que la conversación más sana que tengo con argentinos es en ese grupo, donde todos tratamos de colaborar en forma seria a estudiar la realidad. La pregunta que tú has hecho es muy difícil en el sentido de responderla porque tanto depende de lo que va a pasar en la elección del Senado en Georgia. Hay 2 puestos en el Senado que los republicanos tienen que ganar al menos uno. Los candidatos, a mi juicio, republicanos son muy buenos, pero se van a invertir, algunos calculan hasta $1.000 millones del resto de Estados Unidos, $1.000 millones para que ganen los candidatos de la izquierda. Y los mercados están pensando que va a haber división del poder y por eso la bolsa está un poco anticipando que los republicanos van a poder mantener al menos uno de esos puestos. Porque si no, esto que hablé de la división del poder puede llegar a desaparecer en Estados Unidos, porque los demócratas con mayoría en el Senado pueden aumentar, primero aumentan la Corte Suprema de Justicia, después le dan ciudadanía y voto, ciudadanía a los ilegales, declaran como Estado con senadores y diputados a Puerto Rico, a Guam y
y a Washington, D.C. Y eso cambiaría por completo el balance de división del poder que existe en Estados Unidos. En los días antes de la elección, 4 días antes de la elección, me senté con mi mejor amigo en la Casa Blanca, Paul Teller, y con un economista de nota que le ayudó a Reagan a ganar la primera batalla, además muy buen católico, se llama Donald Devine. La primera batalla contra el Deep State que ganó Reagan fue contra los controladores de tráfico aéreo, Don Devine. Y lo que él me dijo es, Alejandro, algo bueno de si llega a perder Trump es quién destapa la olla. Y acá les voy a mostrar, por ejemplo, algo que puse. Esto es lo que está pasando en el gasto público, este es el gasto público consolidado, después de mantenerse más o menos constante en Estados Unidos. El crecimiento es impresionante en este último año, ¿no? De los trillones, casi 6 trillones de dólares, depende cómo uno lo mida, de estímulo de gasto público adicional, que está llegando la representación del gasto público al 50% del PIB de Estados Unidos. Y abajo, ¿cómo se financia esto? Se financió con gran crecimiento de moneda. Esto solamente desde marzo a octubre de este año. Salvo que todo lo que hemos aprendido en economía está equivocado, esto va a producir el reajuste después de esta enorme inyección monetaria, va a producir efectos que todavía no sabemos bien cuáles van a ser. Yo creo que lo más importante que puedo hablar un poquito es lo que pienso que va a pasar en la economía internacional y que puede impactar a Argentina. Acá internamente lo que estamos viendo es un boom impresionante en la construcción por las bajas tasas de interés y porque la gente se está yendo de las ciudades, y sobre todo las ciudades grandes y las ciudades controladas por demócratas. Hay una migración muy grande de estados demócratas a estados controlados por más conservadores, pero eso no impacta mucho en Argentina. Para Argentina es un socio menor de Estados Unidos, debe estar en el puesto más bajo que el puesto 40 de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un superávit comercial, pero no está en la mira de Estados Unidos como geoestrategia. Argentina solamente está en la mira en cuanto a la posibilidad de hacer negocios. El señor Biden y su familia es especialista en hacer negocios privados, ¿no? Y vender acceso público, así que calculo que va a haber oportunidades de ese tipo de negocios en las áreas que ya sabemos que es donde van a empujar. En el tema de cambio climático va a haber muchas oportunidades a los que trabajan en impulsar lo que yo llamo imperialismo de género en las ONGs, pero también no solo las ONG, los ministerios van a recibir fondos mientras que privilegien tal o cual área, como hicieron en el pasado durante la administración de Obama. Pero nuevamente, ahora la economía va a seguir recuperándose. Pensamos que puede llegar ya a los mismos niveles de empleo, no tan a mitad del año que viene, si sigue todo este crecimiento económico. El optimismo de las pequeñas y medianas empresas está al mismo nivel, casi el más alto histórico, pero lo que nadie sabe es si si Biden llega a la presidencia, si va a cerrar la economía nuevamente y va a tratar de ser mucho más estricto, que es lo que ha sido el presidente Trump. Dijo que cada gobernador es un país federal, entonces no trató de centralizar el poder, recomendaba que las economías sigan abiertas porque el impacto económico de cerrar el país iba a ser mucho mayor. Bueno, algo que me gustaría que copien en Argentina y en otros países es las otras medidas que tomó el presidente Trump de regulaciones. Para el COVID solamente dereguló 816 áreas, algunas con gran beneficio para los pobres y sobre todo lo que es la telemedicina, por ejemplo. Y después hizo de 400 a 600 desregulaciones en otras áreas, ¿no? Desde el área ecológica al área de inversiones. Hay una
marca negra, si se quiere, para nosotros los liberales fue la política comercial, porque me parece está bien haber tenido una política comercial dura con China, pero no extrapolar el razonamiento que se hace con China al comercio con otros países como Latinoamérica. Como ustedes saben, el presidente Trump no es dogmático en este tema. Con Argentina, el presidente Trump liberó la importación de limones, pero después le puso un arancel al biodiesel porque hay subsidio cruzado con los impuestos a las exportaciones a la soja que tiene Argentina. Pienso que no va a haber una política muy drástica de cambio en comercio internacional con una administración Biden. Pienso en política en el Tesoro, se habla, los tres candidatos, una es vecina mía acá en el campo, los tres candidatos vienen del Banco de Reserva Federal. Así que eso va a ser un poco para tranquilizar a lo que es el ala moderada de los demócratas. Pero van a haber una puja muy grande entre las diversas áreas del Partido Demócrata y dentro de la burocracia, que va a ser la que va a estar gobernando. Ustedes saben, hay juego cruzado de intereses. Entonces, dentro del mundo de inteligencia va a haber gente que va a tratar de proteger los acuerdos que hizo Argentina en relación al radicalismo de Irán, Hezbollah. Pero por el otro lado, es probable que Estados Unidos vuelva al tratado con Irán, que es el que le dio toda la plata para que Irán siga haciendo ese tipo de cosas malas alrededor del mundo. Así que yo calculo va a haber tensiones, va a haber debilidad en la economía. No creo que vuelva a los ritmos de crecimiento del último año de Trump, pero debería seguir una recuperación económica en los primeros 6 meses del año que viene. Bueno, Alex, muchísimas gracias y muchas gracias por tu puntualidad. Roberto, estás muteado, perfecto, ahora bien. Bueno, tus 10 minutos, no sé si sobre llovido o mojado, además de los problemas que tenemos, se nos agregan otros o no, o con tantos problemas, lo que pasa en Estados Unidos no pasa nada. Yo creo que Alex nos debe estar envidiando de cómo vivimos acá, así que seguramente se va a venir para acá de nuevo. A ver, la pregunta era básicamente la pandemia o la... Porque acá hay dos palabras, una es pandemia y otra es cuarentena. ¿Qué es lo que más afectó a la Argentina? Para mí fue la cuarentena. Primer dato, logramos el milagro de pasar a Estados Unidos en cantidad de muertos por millón de habitantes. De acuerdo a los datos que da Aborgonic Data, hasta allá teníamos 808 muertos por millón de habitantes y Estados Unidos 763. Y ni les cuento con el caso de Suecia, que ustedes recordarán que el presidente dijo que si copiábamos a Suecia, que no había tenido cuarentena, íbamos a tener 13.000 muertos. Bueno, ya superamos los 30.000 y por supuesto que el billón por habitante lo superamos ampliamente. Hay otro dato también en ese sitio que arma un índice que se llama cuán estricta fue que muestra cuán estricta fue la cuarentena en cada uno de los países, que va de 0 a 100. 100 es el más estricto, 0 es el menos estricto. Nosotros tuvimos la cuarentena más larga y más estricta del mundo, pues tuvimos casi todo el tiempo en 100, y estamos creo que cuartos en cantidad de muertos por millón de habitantes. Dicho esto, hicieron una masacre sanitaria, vamos a ponerlo de esas formas, primer problema. Pero además hicieron una masacre económica, porque si uno mira la caída del Producto Bruto de Argentina y lo compara con otros países, yo lo comparé más que nada con los de Estados de Europa, comparé con el que más cae en el segundo trimestre que nosotros, el único que más cae es Inglaterra. Nosotros caímos el 19,5%, pero por ejemplo Italia y España, que recibieron el impacto mucho antes que nosotros en el tema de la cuarentena, cayeron menos, el 12 y el 14 o 15%, o sea, por decirlo, en el segundo trimestre. Son los últimos datos que vi, por supuesto. Pero atención, porque por ejemplo, Italia recibe 40 millones o 45 millones de personas o de turistas por año, ¿sí? Con lo cual para ellos el turismo es muy importante y deberían haber caído más que nosotros. Italia vive más del turismo que de la industria, se debe cuidar.
En el caso de España creo que reciben 20 y pico de millones de habitantes por año. O sea, estoy mostrando estos datos porque Argentina no vive del turismo, prácticamente vive muy poco, y para ellos debería haber sido mucho mayor el impacto económico, sin embargo, repercutió más, fue mucho más recesivo en Argentina. El otro tema, el tema de gasto público que estaba mostrando Alex, yo creo que lo que mostraba Alejandro era gasto consolidado, ¿no? Alejandro, era la suma de gasto federal más los estados. Bueno, por ahora acá en Argentina es más complicado conseguir los datos sumados, porque para que te den un dato es difícil, pero si mirás los datos del Estado federal solamente, te vas a encontrar con que el gasto consolidado subió, perdón, el gasto público de la Administración Pública Nacional subió. Primeros 9 meses de este año contra primeros 9 meses del año pasado, un 70% aproximadamente. No sé si te dan los mismos números de crecimiento ahí. ¿Sí? 70% de aumento del gasto público en Argentina solo a nivel de Estado federal. Vamos a poner esta forma. ¿Sí? Faltan las provincias y faltan los municipios. ¿Dónde aumentó? Aumentó en todo lo que tiene que ver con los planes sociales, el IFE, el ATP, o no me acuerdo cómo se llama eso. Aumentó en lo que son subsidios económicos para mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos, con lo cual en algún momento va a haber que ajustarlas. Y en tercer lugar, aumentó en lo que son aportes a las provincias, más allá de la coparticipación federal, que en Estados Unidos no existe la coparticipación federal, si yo mal no recuerdo, pero corregirme, Alejandro, si me equivoco. Esto es aporte que le da el Tesoro a las provincias, porque las provincias, al haber recesión, lo que hicieron fue perder recaudación. El 75% de los impuestos provinciales vienen de ingresos brutos, y como no había actividad, se cayó la recaudación, así que la nación está quebrada desde el punto de vista económico y ¿cómo se llama? Y las provincias lo mismo. Esto dio un déficit fiscal dio un aumento del déficit fiscal de más del 900% comparando 9 meses del primer trimestre contra 9 meses del primer trimestre del 2009, que ya veníamos complicados, 2019, perdón, que veníamos complicados. Entonces vamos ahora al punto central. Estados Unidos puede aumentar el gasto. Bueno, no soy keynesiano, Alex tampoco, pero hay una diferencia fundamental. Estados Unidos tiene moneda y nosotros no tenemos moneda. Estados Unidos puede cobrar el impuesto inflacionario en todo el mundo y nosotros no podemos cobrar el impuesto inflacionario en todo el mundo. En el mundo se usa el dólar. Dudo que en el mundo te vayan a aceptar, si vas qué sé yo, a Italia, España, Inglaterra, etcétera, los pesos. Llegues y digas, mire, no tengo libras esterlinas, ¿me aceptan pesos? Yo creo que se te ríen, no sé qué pasaría en ese caso, ¿no? Nunca lo intenté por si acaso. Entonces, la gran diferencia entre Estados Unidos no es que lo que esté haciendo Estados Unidos esté bien, tal vez, pero lo que pasa es que ellos tienen más margen para poder financiar ese aumento de gasto público. A ver, voy a poner de esta forma. Estados Unidos tiene margen para colocar deuda pública. Nosotros no tenemos margen para colocar deuda pública interna ni externa. ¿Sí? O sea, afuera no nos van a prestar nada y internamente el mercado financiero argentino es diminuto. Representa 14, los depósitos en el sistema financiero representan el 14% del Producto Bruto. Somos menor que Burundi, que Somalia, que Uganda, sí. Ahora, ¿es que el argentino no ahorra? No, el argentino se cansó de que lo confisquen y se lleva la plata a otros países. Se lleva, por ejemplo, a Estados Unidos, y los bancos americanos terminan financiando el consumo y la inversión de los americanos con ahorro argentino, con lo cual traemos en el ridículo que el populismo logró el milagro de que financiemos nosotros el desarrollo y el crecimiento de los países desarrollados. Nosotros, que somos unos piojosos, financiamos el crecimiento de los desarrollados. Ese es el resultado de la inseguridad jurídica a la que también hacía mención Alejandro. ¿Qué otro marco? O sea, Argentina puede. ¿Cuáles son? Hay 4 mecanismos que tendría Argentina para enfrentar este fenomenal déficit fiscal. Uno es cobrar más impuestos. Ya sabemos que ahora alargaron el impuesto a la riqueza y lo que están consiguiendo es que
cada vez que mando un WhatsApp a algún empresario, me dice, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estoy en Punta del Este, me contestan. Hace 3 veces con mi familia. Se están haciendo todo. Las empresas se van. Uno mira los diarios, o los portales, los sitios, y todos los días ve una empresa que se va. Se va todos los días una, pero no entran 2 en el reemplazo. El éxodo de empresas, cualquiera que leyó La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, podría decir que casi la escribió para la Argentina. Es un éxodo que hay. No voy a contar el final porque si no me voy a estar expoliando la novela para que no la lea. No, pero, a ver, dicho en otras palabras, desde el punto de vista positivo, no hay mucho más margen. Sí pueden inventar más impuestos. El tema es si va a haber quién los pague. Porque si no tengo empresas que los paguen y tengo gente que se me va a radicar a Uruguay para tener la residencia fiscal en Uruguay, no voy a tener a quién cobrarle impuestos. ¿Puedo emitir moneda? Sí, pero ya aumentaron la base monetaria un 37% desde que llegaron. Yo no sé si ustedes aumentaron, en Estados Unidos aumentó tanto, Alex, pero acá aumentó la cantidad de moneda un 37% en menos de un año. No sé si pasó lo mismo allá en Estados Unidos, no vi en el gráfico que te da, pero de nuevo, la diferencia es que ellos pueden emitir, nosotros no podemos emitir porque destruimos el peso moneda nacional, el peso de ley 1888, el peso argentino, el austral y este que está agonizando. De manera que ellos siguen todavía usando el dólar y nosotros vamos rompiendo una moneda atrás de otra. Entonces queda impuestos, emisión, deuda interna o deuda externa. Deuda interna, ya los bancos, los bancos tienen el LELIX hasta acá. ¿Sí? O sea, están jugando por los depósitos de la gente y el stock del LELIX supera al total de la base monetaria. Las LELIX son las letras de liquidez, como ustedes saben, es plata que los bancos reciben de los depositantes y después se la presta al Banco Central. Así que si la gente llega a ir a los bancos a pedir plata, su depósito, los bancos se van a tener que dar vuelta, le van a tener que decir al Banco Central, tomá la LELIC, dame los pesos que los tengo al cliente de la ventanilla, y tenemos un desparramo fenomenal y podemos terminar en otro plan Bonex como en el año 89 o en un salto inflacionario fenomenal. ¿Cuánto me queda, Trisán? Pues es que me perdí en el tiempo. Pero un minuto te queda como para redondear, pero empezamos ya con las preguntas. Puedo hacer una pequeña trampa de hacerte la primera pregunta a vos y después a Déjame Alex. que redondeo. Dale. Creo que detrás de todo, redondeo el punto, Tristan. Perfecto. Esta es la descripción económica. ¿Cuál es el mayor problema que yo le veo a la Argentina? Es el problema institucional. Lo que los economistas tenemos que entender es que la economía no es un compartimento estanco de la calidad institucional. Cuando digo institucional es normas, leyes, códigos, costumbres que regulan las relaciones entre los particulares y los particulares con el Estado. En la Argentina, el Estado se encargó de destruir todo el orden institucional. Y es curioso, y con esto sí voy terminando, Tristan, porque desde 1983 para acá, casi todos los presidentes fueron abogados. Creo que no hay ningún abogado en el grupo, así que esté. Pero fíjense que Alfonsín fue abogado, Duhalde fue abogado, Menem fue abogado, De la Rúa fue abogado, Rodríguez Sacro que era abogado, sí. Duhalde fue abogado, después Kirchner vino también. Kirchner fue abogado, después de Kirchner, bueno, Cristina también. fue abogada, el único que no fue abogado fue Macri, que duró 4 años, y este otro es abogado. Es curioso que en un país donde gobernaron siempre los abogados hayan destruido todo el orden institucional y jurídico que había imaginado Juan Bautista Alberdi en 1853. Bueno, esto si llega a filtrarse entre los abogados me van a hacer un juicio, pero después hablo mal de los economistas en todo caso. Ya terminé. Bueno, muchas gracias. O como lo dicen los abogados, confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Así que, en fin. Alejandro, ¿cómo se ve esto que estaba comentando recién Humberto acerca de las perspectivas oscuras o, digamos, no diría pesimistas, pero digamos, para preocuparse de parte de Argentina?
¿Cómo lo ves acerca de allá? ¿Cuál es tu visión? Bueno, primero el comentario, Roberto, acá de vuelta, piensa, este es el balance del Banco Central de Estados Unidos, el Banco del Fed, así que fue de 4.5 a 7.18 trillones, ¿no? O sea, de casi del 20%, un 30% del Producto Bruto de Estados Unidos, así que un crecimiento este año más o menos casi del 60%, ¿no? Pero concuerdo con todo lo que tú dices. Obviamente la credibilidad que tiene Estados Unidos en los mercados mundiales es infinitamente mayor, no infinitamente, pero enormemente mayor que la de Argentina. Cada sector de lo que yo considero va a ser el gobierno de Estados Unidos en los próximos años, que van a ser las burocracias, va a mirar a Argentina con diversos ojos y depende de cómo afecten los intereses de cada uno de esas burocracias, ¿no? Yo no solo sigo la economía, también me parece el tema de la seguridad es esencial, así que yo creo que allá hay un grupo muy interesado en los problemas geoestratégicos de Estados Unidos, ¿no? Con el radicalismo islámico y con China y con Venezuela, que por más que fueron blandos durante la época de Obama y Biden, hay gente dentro de esos aparatos de inteligencia y de estrategia y en el Departamento de Estado que tienen como preocupación estos temas. Entonces, en esas áreas Argentina va a importar. En las áreas de comercio, de vuelta, es muy chico para Estados Unidos, pero de vuelta, Argentina, Estados Unidos es el tercer socio comercial más importante de Argentina, después de Brasil y China. Y cómo dentro de ese entramado va a haber intereses y gente en Estados Unidos que se va a preocupar de que Argentina no se convierta en otra Venezuela. Pero no se escuchan, ¿cómo se llama?, alabanzas o pronósticos positivos sobre Argentina en los centros intelectuales, en los centros burocráticos y en los centros de poder. Pero nuevamente, eso no indica que no existan posibilidades de negocios. Creo que la próxima administración va a ser incrementar los ingresos de los lobistas, de los cabildeos en forma muy grande, para todas las medianas y grandes empresas que quieran hacer negocios. Como no hay Estado de Derecho, cuando no hay Estado de Derecho, lamentablemente, fíjense en los rankings de Argentina, la única forma de hacer negocios es con ese capitalismo crónico en amigos y con garantías de los Estados. Así que así es como yo creo que se ve Argentina, siempre se ve con buenos ojos como un país fantástico para ir a tomar vacaciones y a comer buena carne, pero ahora ni siquiera eso existe con las restricciones que existen debido a la pandemia. Gracias, Alejandro. Roberto, ¿vos creés que hay, con respecto al cambio de gobierno en Estados Unidos, hay alguna perspectiva que nos favorece o no? Y en algún punto se había mencionado muchas veces alguna composición diferente en el Fondo Monetario o alguna posición diferente, pero todos son conjeturas. Te pregunto vos cómo ves el escenario 2021 en ese sentido. Yo creo que el 2021, a ver, yo creo que para Estados Unidos no existimos prácticamente, o sea, somos el último tema a considerar, salvo que esto se transforme en un sistema, un gobierno narcotraficante, cosas por el estilo, como el de Venezuela. Pero me parece que, la verdad, estaba mirando los números también de intercambio comercial. Es cierto que somos el tercer socio. Estados Unidos es nuestro tercer lugar de destino de exportaciones o de intercambio comercial. Pero el primero es Brasil, después Chile y después de Estados Unidos. Pero nuestro comercio exterior son 70.000 millones de dólares cuando llueve, o sea que es nada. No existimos. Para que tengan una idea, Irlanda exporta 400.000 millones de dólares al año. Irlanda no tiene ni vaca muerta, ni la pampa húmeda, no tiene nada de eso. No existimos prácticamente.
Yo creo que el 2021 va a ser un año muy, muy complicado desde el punto de vista económico, pero sobre todo político, ¿no? Yo, francamente, me resulta difícil imaginar cómo vamos a aguantar 3 años más eh, un desmadre económico tan grande, con una falta total de coordinación desde el punto de vista político-económico. O sea, la política parece ser estar preocupada única y exclusivamente en los problemas jurídicos de Cristina, pero no en solucionar los problemas económicos. A ver, tenemos un ministro de Economía que le queda inmenso el Ministerio de Economía. Entonces, fíjense que un día dijo, no vamos a endurecer el cepo, y a los 2 días le estaban endureciendo el cepo. ¿Sí? Ahora, ¿qué herramientas tiene hoy el gobierno para hacer esto? Para enfrentar lo que está enfrentando. Estados Unidos, como decía antes, tiene más. ¿Qué van a hacer? Van a licuar los salarios de los jubilados, ajustándolo por debajo de la tasa de inflación, el 51% de gasto público. Todos los sistemas de reparto están, digamos, colapsados en el mundo, en la Argentina mucho más. Hay uno en la actividad por cada jubilado, de manera que es inviable por completo. Segundo punto, van a subir las tarifas de los servicios públicos para tratar de bajar el gasto y emitir menos. Y tercer punto, seguramente licuarán parte ¿cómo se llaman? De los salarios públicos con inflación, o sea, los subirán por debajo de la inflación. Esto va a deprimir el consumo. Si deprime el consumo, quizá es bajo, con el 41% de pobreza, las exportaciones ni se mueven por el tipo de cambio, y la inversión va a brillar por su ausencia, yo no sé cómo van a llegar realmente a las elecciones. Puede llegar bastante complicados. Y no hay acuerdo con el fondo que pueda resolver este problema. Argentina firmó 27 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional desde 1956 en que entramos. De esos 27 casi no cumplimos ninguno, ¿sí? O cumplimos algunos, de alguna forma. La mayor cantidad de acuerdos lo firmó el peronismo, 9. El de mayor volumen lo hizo de la Rúa, que eran 40.000 millones de dólares, pero traídos a valores de esos 65.000 millones. Pero de todas formas, un acuerdo, acá hay una confusión. Creemos que porque nos prestan plata, eso es sustituto de las reformas estructurales. Entonces, como llegamos a un acuerdo con el fondo, no hacemos la reforma laboral, no hacemos la reforma del Estado, no hacemos la reforma impositiva, no hacemos nada. ¿Sí? Entonces, después nos quedamos con el nivel de gasto público alto, ineficiente, más la deuda. Ya estamos en el peor de los mundos. Yo te diría que no es la solución a nuestros problemas, no va a pasar por el mundo ni por Estados Unidos. Va a pasar por cambiar por completo la dirigencia política argentina, y esto va a llevar tiempo. Estás muteado. Perdón. Estoy de obra acá arriba, en el piso de arriba, así que cuando puedo... tengo una pregunta para Alejandro y otras dos para Roberto. La primera para Alejandro es, había mostrado unos gráficos acerca de la emisión monetaria en Estados Unidos por este año, por emergencia. ¿Eso lo ves como es algo sostenible? ¿Cómo va a cambiar la política monetaria o qué incidencia va a tener tanto en inflación como en tasa de interés? Es una buena pregunta y después quiero escuchar la opinión de Roberto Kachanowski. Tengo un amigo en el Tesoro, que a mí conoce mucho Argentina, Kurt Schuller, ¿se acuerdan que era un campeón de la caja de conversión? Y me acuerdo en la crisis anterior, él de vuelta no es keynesiano para nada, le gustaría abolir los bancos centrales, pero dijo, Alejandro, nunca imaginé el enorme problema que es una enorme falta de liquidez por un shock como fue la del 2008-2009, ¿no? La caída de ciertos bancos y financieras. Y yo de vuelta, otro amigo mío, tipo premio Nobel, Alan Meltzer, yo soy de los que siempre esperamos que no puede seguir esta emisión, esta monetaria, esta monetización de la deuda prácticamente impune, pero de vuelta hay cambios demográficos, cambios en los incentivos en los bancos muy grandes que no estudiamos suficientemente en la universidad. Y la tentación preocupante a mí en ciertos países no desarrollados, que no tienen acceso a crédito, que no tienen verdadera moneda, es que digan, bueno, la emisión monetaria, si Estados Unidos y Europa la puede hacer y no tienen inflación, ¿por qué no la podemos hacer nosotros? Pero fíjense
el crecimiento económico. El crecimiento económico no existió casi en la recuperación de Obama por el tema de los impuestos, por el tema de las regulaciones, y ahora van a querer repetir la misma receta. Así que el único optimismo mío es que los republicanos van a controlar el Senado y solamente van a poder incrementar algunas regulaciones por decreto, como la hizo Obama. Pero es un juego difícil. Así que yo pienso que no es sostenible, pero confieso que tenemos que estudiar mucho más. Nunca estudiamos tasas de interés negativas ex ante como algo posible en nuestros ejercicios de cátedra en la Católica. Un tema de vuelta es cómo se ve Argentina en Washington, ¿no? donde vivo yo. Fíjense, los dos organismos internacionales, dos de ellos, no el fondo, pero en los dos hay World Bank, el Banco Mundial, y el Inter-American Development Bank. Tenemos gente que es totalmente del aparato republicano, ¿no? La esposa del presidente del Banco Mundial es la líder republicana en Nueva York, por ejemplo, ¿no? David Malpass. Pero David, esos organismos son agencias de la burocracia internacional para conseguir y empujar los logros objetivos de los países que son miembros. El objetivo principal no existe, ¿no? Me parece obsceno. Acabamos de tener un seminario de 2 días sobre el tema de la pobreza en Acton. El Banco Mundial dice el objetivo número 1, luchar contra la pobreza. No tenemos estadísticas, el Banco Mundial no tiene estadísticas donde podemos hacer comparaciones entre países de pobreza, ¿no? Lo que les interesa es preservarse ellos mismos. Y con Argentina, el objetivo es que no nos echen la culpa a nosotros, al fondo, al Inter-American Development Bank o al Banco Mundial. Hay suficientes pujas internas que van a terminar debilitando al gobierno argentino, pero que no seamos nosotros los que nos echan la culpa. Mauricio Claver Carón también viene del mundo de la seguridad nacional. Así que esta gente que sabe, que va a estar mirando lo que está pasando, pero como dijo bien Roberto, no nos van a salvar, pero no nos van a condenar. José María Ibarria, alguien que Roberto Kachanowski conoce mi último viaje a Argentina, hace más o menos un año, me explicaba que ese sería un mensaje que yo debería pasar acá en Washington y lo he estado pasando. Así que, en fin. Gracias, Roberto. Hay otra pregunta que está vinculada con esto, pero no sé si querés comentar recién lo que te preguntó Alejandro. Bueno, no sé cuál es, no recuerdo la pregunta era, Alejandro. No, es que si en la mentalidad, los economistas de ustedes dicen, bueno, como Estados Unidos puede emitir y no va a los precios en Europa, la culpa no es de la emisión, la culpa son estas otras cosas que... Sí. Bueno, acá dentro del gobierno creen que la emisión monetaria no es un impacto, no genera inflación. Ahora se dieron cuenta, porque claro, emitieron tanto que dijeron, che, frenemos un poco la emisión. Entonces ahora, a ver, vamos a poner de esta forma, porque Argentina es un país muy particular. El ministro de Economía anunció que no iba a recurrir más a lo que llaman adelantos transitorios del Banco Central. El Banco Central tiene una carta orgánica que es una ley y le permite emitir moneda para financiar el Tesoro. Y tiene ciertos límites que le establece la ley. Habían sobrepasado esos límites. Entonces dijeron, no vamos a pedir más adelantos transitorios al Banco Central. O sea, no va a emitir más el Banco Central para financiar nuestro déficit. Pero lo que no aclaró, y lo están haciendo, y me fijé justo antes de empezar la conferencia, esta reunión, es que hay otro mecanismo que tienen para financiar y emitir moneda, que se llaman giro de utilidades o transferencia de utilidades. ¿Qué hizo el Banco Central? Tiene un montón de bonos del tesoro que no valen nada, son una porquería, es una basura pura, ¿sí? Se llaman letras intransferibles, que están nominadas en dólares, pero como son intransferibles no las podés vender, así que no valen nada eso. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron la forma de evaluarla e inventaron una utilidad de 2 billones de pesos. Esos 2 billones de pesos dicen, bueno, ahora tenemos plata, utilidades, nuestro principal accionista es el Tesoro, le vamos a mandar la plata al Tesoro. Pero ¿cómo haces para transferir una utilidad? Vendés parte del activo que querés transferir y si le mandas la plata. No, esto se emite en la utilidad, ¿sí? Entonces, lo que están haciendo, si vos te fijas los datos de emisión monetaria para financiar al gobierno,
el grueso viene por transferencias de utilidades más que por adelantos transitorios. Por acá tenía la planilla recién abierta. A ver, si me fijo, si me aguantan un segundo, lo encuentro. Pero bueno, en rigor, estaba viendo antes cuánto habían emitido por cada cosa, pero básicamente lo que tenemos es, a ver si lo encuentro, desde que llegaron al gobierno, bah, no la voy a encontrar ahora porque me voy a apurar, pero el grueso de la emisión monetaria estuvo dado por la transferencia de utilidades más que por los adelantos transitorios que ya tenían hecho. Así que ellos ahora se dieron cuenta que ya se fueron de pista y tienen un problema inflacionario grave. Entonces empezaron a hacer lo que se dice más ortodoxo, vamos a poner de otra forma. Pero dejar de emitir no es el problema solamente. Hay que hacer una serie de reformas que no están dispuestos a hacer. Sí, sí. No, y había una pregunta vinculada con esto directamente. Uno de los participantes pregunta de cómo veías en costo real, digamos, por el efecto COVID, por las cuarentenas o por la emergencia sanitaria, tanto en los trabajadores como en las pymes. Y si esto crees vos que proyectado puede traer algún problema social más grave de lo que estamos viendo hoy. Mira, los datos que vi, tanto por el lado de la FIP, que te da los datos mensualmente, como por el lado del Ministerio de Trabajo, se perdieron desde que empezó la cuarentena unas 20.000, cerraron unas 20.000 empresas, que para Argentina es mucho, ¿sí? 18.900, una cosa por el estilo, y unos 300.000 puestos de trabajo en blanco, en blanco. 300.000. Ahora, hay otro dato que publicó también el INDEC, pero no lo quiero dar ese porque es medio confuso. Son 3.700.000 puestos de trabajo que se perdieron, porque por ahí vos tenés dos trabajos, entonces perdiste uno, pero seguís con el otro. Pero bueno, dejemos solamente en blanco se perdieron 300.000 puestos de trabajo, el grueso en trabajo de relación de dependencia. Eso va a ser muy difícil remontar. Porque la pregunta es, el que cerró el comercio y vendía zapatos y vendió los zapatos para pagar el sueldo, los alquileres, etc. ¿Tiene plata para volver a abrir el local, alquilar el local? O sea, capital de trabajo, para alquilar el local, poner los zapatos de vuelta ahí y los gastos operativos para empezar. Yo creo que y no hay crédito interno. Así que va a ser bastante difícil poder recuperar esa situación y vamos a tener un problema social grande. Vos hablaste recién, Roberto, del nivel de pobreza del 41% y le pregunto directamente a Alejandro Chafuen, que recién mencionó acerca de la distinta forma de medir la pobreza y que no había una forma de comparación, digamos, internacional, ¿no? En Argentina tenemos incluso la U que elabora su propio índice observatorio hace muchos años. ¿Para mí o para...? Para Alejandro, perdón. Sí, para Alex. Sí, conozco el índice, pero como cada país hace sus propios datos, a veces podemos hacer comparaciones dentro de los países mientras que los datos sean confiables. Pero cuando uno trata de hacer estudios más rigurosos entre países, eso es lo que no tenemos. Pero mira, la receta para salir de la pobreza la sabemos. Bueno, acá la administración de Trump, ustedes saben, tiene dos líneas. El tesoro está manejado por un demócrata que vino de Goldman Sachs, Mnuchin. Por eso se lleva bien con todos los keynesianos. No va a haber mucho cambio allá. Todo lo que sea gasto es fantástico. El economista jefe de Trump es Lawrence Kudlow, que viene de esta escuela que académicamente no la respetan mucho, llaman el supply side, que básicamente es siempre muy optimista en la capacidad creadora de la economía. Yo la llamaría como la escuela de Jean-Baptiste, ¿no? La oferta crea su propia demanda. Pero sabemos la receta: bajar regulaciones, bajar impuestos, dejar economía libre, impuestos bajos, ¿no? O flat tax. Cada vez que se aplicó eso, la economía sorprendió a todos los analistas. Acá en Estados Unidos nunca tuvimos un desempleo más bajo de los pobres, de los negros, de los latinos, y esa es la receta
pero cómo se logran consensos dentro de las clases dirigentes, entre los economistas, entre los políticos, entre los abogados, para tener esas reglas que las sabemos cómo se sale de la pobreza. Lo que no sabemos es cómo crear consensos políticos en las sociedades para aplicar marcos legales que permitan el florecimiento de la persona humana. Gracias, Alejandro. Roberto, acá te preguntan que vos habías mencionado antes que venían 3 años complicados, y alguien hace zoom en eso y pregunta, ¿cómo te imaginás esa complicación de los 3 años? ¿Si cortoplacismo puro y vamos tirando, o una radicalización en algunas políticas? Yo me lo imagino más complicado todavía, ¿no? Yo no sé si aguanta 3 años un gobierno de esas características, te digo francamente. Aunque tienen a favor la paciencia del argentino. El argentino es un tipo muy manso, ¿no? Sí, la verdad que si no, el argentino toleró de todo realmente en la Argentina. Le metieron la mano en el bolsillo, lo mataron con impuestos, le confiscaron los ahorros que tenían en las AFJP, la plata que tenían en los bancos, y nunca estalló nada así, digamos, más allá de hacer algunas marchas. En otras partes del mundo te pueden incendiar el país realmente, ¿no? Se pueden especular con eso. Ahora, yo creo que en esta oportunidad el gobierno se va a encontrar con un problema para poder transitar estos 3 años. Para hacer populismo necesitas plata, y no hay plata, no hay nada. Es la primera vez que llega el peronismo, llega al gobierno, y no tiene caja para hacer populismo. Entonces, sin plata, sin recursos, no hay forma de financiar esto. Y el otro es un giro hacia la institucionalidad. Pero, ¿qué economista serio se puede sentar en el Ministerio de Economía con un equipo y un plan económico que sea confiable y previamente tenga que ser aprobado por el Instituto Patria y por la Cámpora, ese plan económico? ¿Quién invierte? Si supongamos que esta es una reunión de directorio y digo, señor, vamos a poner una fábrica de hamburguesas. Vamos a poner una fábrica de hamburguesas, y esa fábrica va a depender de los caprichos del Instituto Patria y de la Cámpora. ¿Alguien pone un peso en la Argentina? El problema es mucho más profundo. No es solamente de si tiro con una reforma, si toco el tipo de cambio, si toco la tasa de interés o alguna cosa impositiva. Es un problema mucho más profundo, que es el de valores. Pues, es más, es un problema institucional, pero en el fondo las instituciones dependen de los valores que imperan en la sociedad. Y lo que yo veo es que los valores que hoy imperan en la sociedad es: Argentina se transformó en un país que dejó la cultura del trabajo y quiere vivir de la cultura de la dádiva. Todos se sienten con derecho a vivir del trabajo ajeno, que otro lo mantenga. Y eso es inviable. Entonces, el cambio va a llevar mucho tiempo, y creo que estos 3 años van a ser de terror. No sé si lo aguantan, ¿eh? No sé si lo aguantan. Bueno, Alejandro, acá pregunta otro de los panelistas, ¿cómo viste lo que se ha considerado que había como una especie de clúster de medios de comunicación enemistados con Trump y, digamos, más orientado o haciendo campaña por Joe Biden? Si lo viste así y crees que es algo que va a persistir. Algo mencionaste antes acerca de ciertos clubes, digamos. ¿Este es otro más también? Sí, cuando yo escribía en Argentina una vez dije, el que gobierna no controla el gasto, sino los que gastan controlan el gobierno. Trump es un desafío existencial a todo este aparato regulatorio. A mí me ha beneficiado, porque toda la plata se gasta acá en esta zona, entonces todos mis activos han subido mucho. Pero es un desastre para el resto del país. Pero imagínense, todos los burócratas decían, no se puede mover hay que mover la embajada a Jerusalén, pero nunca lo hacían. Y Trump lo hace de un día para el otro. Todo el mundo se le oponía. No se puede regular, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Y él venía y lo hacía. Así que imagínate, la gente que vive en su burocracia regulando, controlando, y le dice, bueno, de golpe ahora, para cada regulación que ponemos hay que eliminar 2.
En el primer año eliminó como 20 por cada regulación que puso. Va a ser el presidente más desregulador en la historia, pero para el burócrata es un desafío existencial, porque de vuelta, Trump venía de otro planeta y a toda la industria de los lobbies, a los burócratas que piensan que son ellos los que tienen que mandar, a toda la industria militar que le gusta tener una guerra tras otra, no le quedó ningún amigo a Trump. Al comienzo trajo la junta, lo que yo llamo, ¿no? Al general Mattis, a McMaster, al general Kelly, pero de golpe se dio cuenta que esa gente tenía su agenda. Pedía un plan para salir de Afganistán y le daban un plan a 4 o 5 años. Dijo, no, yo quiero salir de Afganistán ahora, rápido, disminuir mucho la presencia de tropas. Entonces, de golpe, hacía las cosas con un estilo muy distinto que alienó a toda la burocracia enquistada. Acá el sector privado pagó casi todos los platos rotos. Hay 9 millones todavía de desocupados comparado con anterior a la crisis. En el gobierno mucha menos gente perdió el trabajo, menos de 1 millón. Hay el doble de chance de quedar desempleado y sufrir la crisis de COVID estando en el sector privado que estando en el sector público. Así que es algo que va a haber una reacomodación en los medios. No creo que se pueda volver atrás a los republicanos tipo Romney, McCain o Bush. Han perdido total respeto en las bases. El presidente Trump sacó más de 10 millones más en esta elección que en la anterior. Así que allí no va a haber vuelta atrás. Lo importante va a ser lo que llamamos la libertad, tratar de frenar los populismos, ¿no? Pero aunque para mí Biden es 10 veces más populista que Trump, ¿cómo se llama? Esa tentación del populismo existe siempre en la política. Bueno, tengo las últimas 2 preguntas. Bueno, hay más, pero yo digo que son las últimas 2, una para cada uno. La primera se la voy a formular a Alejandro, porque justo es un tema que mencionó recién, acerca de cómo ves la decomposición o el avance, si es así, del ala radical o el ala liberal dentro del Partido Demócrata, y si eso tendrá alguna influencia en la política norteamericana próxima. Sí, se van a repartir tipo feudos, ¿no? Porque a veces quizás van a poner de ministro a alguien más moderado, pero le van a pasar la cuenta al partido Demócrata, porque muchos de ellos, de la ala más radical, fue reelegida. Hoy Black Lives Matter, que es este grupo marxista que privilegia ciertas políticas raciales, está diciendo, tienen que aplicar en nuestra agenda. Por el otro lado, yo creo que es muy probable, casi seguro, que los republicanos tomen el Congreso en la próxima. Los republicanos, pese a toda esa propaganda en contra de Trump, ganaron más de 12 puestos en el Congreso. Hay 17 mujeres, sobre todo totalmente no pro mercado, pro vida, antisocialistas, que ganaron puestos en el Congreso, de California a Michigan. La verdad que es algo muy interesante lo que está pasando, porque hay una polarización tanto, ¿no? en la extrema izquierda y en esta nueva derecha trumpiana. Termino con esto. En un análisis que hace uno de los mejores pollsters, encuestadores de Estados Unidos, Rasmussen, le preguntaba a la gente si tienen que elegir entre 4 perfiles políticos. Un perfil tipo Donald Trump, pero sin Donald Trump. El republicano moderado, el demócrata tradicional, ¿no? Y la izquierda demócrata. La encuesta dio 36% querían a alguien como Trump, 12% a alguien tipo Bush, Romney, 24% demócrata tradicional y 24% izquierda tipo Sanders. Aquí se va a dar una pelea muy fuerte. Y entonces, cómo se dé esa lucha interna en las burocracias y en la administración Biden va a determinar un poco el futuro de Estados Unidos. Pero de este lado, yo creo que ya cambió completamente el panorama para el Partido Republicano para la próxima década. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Y así, ahora sí, la última pregunta para Roberto. Te están preguntando concretamente sobre el impuesto a las altas rentas o al impuesto a la riqueza, en fin, el nombre con el que fue mutando.
como una muestra si eso puede tener una incidencia negativa dentro de la producción o un efecto de demostración para el resto de la economía. Había mencionado antes que era más probable que crearan nuevos impuestos a que aumentaran alícuotas. Y si eso es un claro ejemplo de esto. Sí, a ver, yo creo que es una mancha más al tigre, ¿no? O sea, ya Argentina, desde el punto de vista impositivo, es el segundo país más caro del mundo en materia de cuánto se le cobra de impuestos a las ganancias de las empresas. Eh, Así que yo diría que eh, este impuesto en realidad lo que hace es terminar de confirmar que no vale la pena invertir en Argentina. O sea, a ver, me sacaron la imagen, me tapaste el video. No, No, ¿eh? no, a Ahora. ver, ahí estás, ahí estás. Sí, porque apareció un cartel y qué sé yo, dijeron, Sí. bueno, este se rajó, Tiempo, no. dejó una grabación y se mandó a Cancelado, sí, como algunos. cancelar. Te decía, creo que el impuesto en sí, no sé si va a afectar más las exportaciones o lo que sea. Lo que sí confirma es que nadie en la Argentina va a estar pensando en invertir, pues cada vez te confirma más. Vos venís en la Argentina, te tengo que exprimir, porque si hay un pobre, porque hay otro que es rico. Entonces, como que es rico es mala persona, a veces le tengo que sacar y le tengo que dar al pobre. Y van a lograr que Argentina tenga un montón de pobres que van a ser todos en lumpen y la nomenclatura política va a tener una riqueza fenomenal y la va a hacer muy bien. Pero, insisto, es un impuesto más para decir no vengan a la Argentina. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Gracias a Roberto, Alejandro, Oscar, si querés cerrar. Yo, por mi parte, muy contento de haber estado en este panel que creo siempre, a pesar de que nos tocan momentos difíciles, bueno, siempre reflexionar y sacarle punta a la realidad vale la pena. Yo quiero decir una cosa para hablar bien de los abogados. Acá tengo a Juan Bautista Alberdi, un argentino abogado católico que nos sigue sirviendo de norma y léanlo porque realmente allí están las recetas para muchas cosas. El sistema económico rentístico. Exactamente. Bueno. Estás muteado, Oscar. Muteado. Mil disculpas. Nuevamente, Tristán, gracias. Les agradecemos nuevamente a nuestros oradores, invitados, compañeros de la UCA que han ilustrado por demás esta charla. Hemos sacado buena información y, bueno, provocadoras conclusiones para pensar un destino mejor para nuestro país. Y nuevamente a todos los que se han unido hoy a este encuentro, les agradecemos muchísimo la participación y también los invitamos a vincularse al Centro de Graduados de Ciencias Económicas de la UCA. La decana Alicia Caballero no pudo, porque está liderando otra actividad en este mismo momento, unirse a este encuentro, pero tenemos la confianza de ella para seguir en esta actividad de convocar a los graduados UCA en Ciencias Económicas y lograr esto que mencionamos de una comunidad que nos beneficie a todos. Así que muchísimas gracias. No sé si esta es la última actividad del año, pero bueno, en el caso que lo sea, que tengan todos un bienestar en sus familias para este fin de año. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a todos y un gran saludo para Alejandro, gran amigo de mi hermano, por cierto. Un saludo a todos, gracias. Y felicitaciones, sigan adelante con estos programas. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana y bueno, ha sido una excelente reunión esta. Gracias a Alejandro y a Roberto por habernos acompañado. Gracias, para mí es muy emocionante volver a encontrarme con Alejandro
y con Roberto después de tantos años, siendo amiga de Juan Carlos y de Alejandro, haber pasado tantos momentos lindos juntos. Es muy emocionante este reencuentro. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta pronto. Chao. Chao. Gracias. Gracias.